Hermanos, sería bueno sentamos más cerca, ¿sí? Aquí, muchos espacios aquí, por favor, ¿sí? Para los hermanos que vienen tarde, por favor, aquí, hay muchos espacios, ya, hermanos, por favor, sí, más cerca, más bendición, ¿sí? Gracias. Aquí, por favor. Hermanos, más cerca. Sí, por favor. Sentamos. Ya. Más cerca. Gracias. Sentamos. Adelante, por favor. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya. Dios más bendice, ¿sí? Gracias. Vamos a orar. Para iniciar, vamos a orar. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Y gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos y hermanas, por utilizarnos según tu voluntad y por convertirnos en miembro de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por tu evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Hechos capítulo 12, Hechos, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, versículo 12. Si lo tienen, leamos juntos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hoy vamos a aprender sobre un personaje, se llama Marcos. Sí. Nosotros también, sí, está nuestro hermano Marcos, sí, pero no es hermano Marcos, sí, personaje de la Biblia, sí. Hoy vamos a aprender sobre Marcos. Muy interesante también, tiene muchas enseñanzas, entonces hoy día vamos a escuchar más atentamente, ¿sí? ¿Ustedes saben quién escribió el libro San Marcos? ¿Quién? Sí, obviamente, Marcos, ese Marcos. En la Biblia le llama Juan, aquí dice Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces,
tenemos que distinguir bien cuando leyendo la Biblia, cuando aparece Juan, hay muchos Juanes, ¿no? Entonces, a veces también se llama Juan también, pero su nombre también Marcos, sobrenombre, ¿no? Hoy vamos a aprender sobre Marcos. ¿Cómo era él? Sí, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de persona era él? Hoy día vamos a aprender, ¿no? Sí. Desde cuando él era pequeño, conocía a Jesús. Él conocía a Jesús y crecía en un hogar que servía a Dios. Muy buen hogar, ¿sí? Crecía bien en este hogar y conocía a Jesús desde era pequeño. Y escribió libros a Marcos, sí. ¿Cómo se dice? Su obra también. Pero Dios aprendió para que pueda escribir, ¿no? Escribió libros a Marcos, es decir, es un hombre glorificado ante Dios. El comienzo y el fin de su vida era estupendo ante Dios y ante la iglesia. Sí, su vida era muy bien ante Dios. Pero, él experimentó un gran fallo en el medio de su vida también, ¿sí? Hoy vamos a aprender las enseñanzas a través de la vida de Marcos, ¿sí? Comparando con nuestra vida cristiana. Primero, vamos a aprender sobre el comienzo brillante de Marcos. Su familia llevaba muy bien la vida cristiana, por lo cual él aprendió la vida cristiana a través de ellos, su familia. Después de que Jesús murió, resucitó y fue recibido arriba, comenzó la vida de la iglesia primitiva, ¿no? En aquel momento, su casa fue utilizada como lugar de reunión para la iglesia primitiva en Jerusalén, sí. Todos los hermanos se reunían en este lugar, en Jerusalén. En detalle, fue la casa de su mamá, sí, casa de su madre. Aquí dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Sí, esta escena. Pedro, conocen Pedro, ¿no? Pedro estaban en la cárcel por evangelización, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, las cadenas se le cayeron de las manos, la puerta se abrió por sí misma y Pedro salió de la cárcel. Sí, conocemos esta historia, ¿sí? Este acontecimiento. En cuanto salió de la cárcel, Pedro fue a la casa de Marcos, sí, casa de Marcos. Porque ese lugar se utilizaba para que se reunieran los cristianos. Sí, esta escena es este versículo de texto principal que leímos, ¿no? Sí, es sobre este momento, está explicando este versículo principal. Y ese lugar era también donde se juntaban con Jesús. Sabemos bien que Jesús tomó la última cena con sus discípulos en el día anterior de ser arrestado, ¿no? Sí, ya conocemos. Ese lugar fue la casa de la madre de Marcos también, ¿sí? De casa de Marcos. Aquí, Marcos 14, versículo 12 al 15, yo voy a leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entraré, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Esto es la escena de buscar el lugar para la última cena con Jesús. Y también a través de la Biblia podemos saber que los discípulos de Jesús se reunían en este lugar, casa de Marcos. Ahí también Jesús tomó la última cena, ¿sí?, con sus discípulos. Muy famoso este lugar. Jesús, que estaba muerto, después de resucitar, apareció un lugar en el que estaban reunidos los discípulos, ¿no? Suponen que ese lugar también fue la casa de Marcos, utilizaba como lugar para reunión, para los cristianos, para la iglesia primitiva. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a un lugar donde los discípulos estaban reunidos. Suponen que ahí también fue su casa. Así usaba muy preciosamente, ¿no? Y la casa de la madre de Marcos, casa de Marcos, se utilizaba para reunión de la iglesia primitiva. Entonces, podemos decir que la casa de Marcos fue utilizado muy preciosamente por la obra de evangelio, sí, muy preciosamente. Aquí Hechos capítulo 1, 13 al 15, yo voy a leer. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, aquí dice, 120 personas. Por medio de este versículo podemos saber que la casa era bastante grande, ¿no? Sí, bastante grande. Mire, esta foto. Esta foto es la casa de Marcos. Hasta ahora existe en Jerusalén también. Sacó esta foto. Entonces muchas personas están visitando ahora, hasta ahora también. Mire, tan grande. Por eso, aquí podemos reunirse hasta 120 personas, ¿no? Tiene razón. Mire, tan grande, bastante grande. Entonces, podemos pensar, quizás la familia de Marcos fue rica, sí. Podemos entender así. Tenía tan gran casa, ¿no? Entonces, la familia de Marcos fue rica. Sin embargo, la familia de Marcos no utilizaron la riqueza para sí mismo, sino para el evangelio. Sí, sacrificaban. Cuando buscaba Jesús un lugar para la cena, la madre de Marcos le dio su casa enseguida, ya que la necesitaba el Señor, Cristo, porque ella esperaba a Cristo y tenía la fe y esperanza de Jesús. Por eso podía sacrificar. Aunque en ese momento mataban
a los que creían en Jesús, pero la familia de Marcos, sin preocuparse de eso, dejaron abierta la casa para reunión de la iglesia primitiva. Tan precioso, ¿no? Su corazón. Su familia era muy buena ante Dios. Su fe muy buena ante Dios. Además, el tío de Marcos también era una persona famosa. Se llama, ¿conocen quién es? Bernabé, sí. Su tío era Bernabé. Bernabé tenía una heredad, ¿sí? Una heredad. Y la vendió para el Evangelio y la iglesia, sí. La Biblia dice sobre esta historia en Hechos capítulo 4 aparece esta escena. Él vendió su heredad para el Evangelio, para la iglesia. Y era varón bueno. La Biblia dice, varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de la fe, dice. Hechos capítulo 11 explica sobre su carácter. Varón bueno. Bernabé, su tío de Marcos. Asimismo, fue enviado de Jerusalén a Antioquía y estableció la iglesia y se encontró con Pablo, que cambió de su corazón y ayudó a permanecer Pablo en la iglesia de Antioquía. Él ayudaba mucho a Pablo. Y después anunció el Evangelio viajando con Pablo. Era colaborador de Pablo entonces. Él fue una persona muy importante en la historia de la iglesia primitiva también. De igual manera, la familia de Marcos tenía la fe hacia Jesús y llevaba la vida piadosa. Sí. Entonces, desde era pequeño, él crecía muy bien en la fe, Marcos. Si observamos la historia de la iglesia, donde se predicaba el Evangelio fervientemente, sin falta había hogar que se sacrificaba, sí, en la historia de la iglesia. Cuando Jesús mandó que sus discípulos fueran a evangelizar, dijo así: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis. San Mateo capítulo 10 versículo 11 dice así: Jesús buscaba a los que fuesen dignos de estar junto con los discípulos y que se sacrificasen. Y ayudaba a los discípulos y hizo que pudieran evangelizar activamente. Es muy importante una persona que se sacrifica, ¿no? Una persona que se sacrifica es muy importante. Por supuesto que si es un hogar, será mucho mejor. Entonces, un hogar mucho mejor. Un hogar que se sacrifica, eso tiene fuerza mucho más que una persona. Entonces, un hogar que sacrifica es muy importante para la iglesia. Hasta ahora también, ¿no? Donde se predica fervientemente el Evangelio, sin falta hay hogar que se sacrifica. Es muy importante. Para nuestra iglesia también, un hogar es muy importante. Una persona también muy importante, pero mucho mejor es un hogar que sacrifica ante Dios. Dios trabaja a través de un hogar, ¿sí? Desde el principio, Adán y Eva es un hogar, ¿sí? Esto es muy importante, este concepto. Un hogar sacrifica es muy importante.
con el fin de que se predique fuertemente el Evangelio, hace falta la gente y el hogar que se sacrifica. Sí. Su hogar de Marcos era así. Por cierto, Marcos, desde que era niño, pudo encontrarse con Jesús y sus discípulos y pudo aprender la vida cristiana a través de la familia que tenía la buena fe, ¿no? O sea, Marcos creció en grandes hombres de la fe desde que era niño. Podemos decir que él tenía gran bendición. Sí, él tenía gran bendición desde era pequeño. Así, él participó en la obra del Evangelio de la iglesia primitiva de esta manera, muy naturalmente, sí, desde pequeño, muy naturalmente participó. Aquí Hechos 12, 25, yo voy a leer. Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto es la escena de inicio del primer viaje para evangelización de Pablo, ¿no? Primer viaje. En ese momento, Marcos fue de Jerusalén a Antioquía, siguiendo al tío Bernabé, sí. Y siguientemente yo voy a leer Hechos 13, versículo 1 al 5, yo voy a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Sí, esto es sobre primer viaje de evangelización. Desde aquí, Pablo y Bernabé anunciaron el evangelio más a lo lejos, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Pablo fue de viaje hasta la tercera vez, ¿no? Para predicar desde la iglesia de Antioquía. Luego hasta Roma predicaba el evangelio, ¿no? Son 3 veces. El capítulo 13 de Hechos, capítulo 13, aparece el inicio de ese viaje para evangelización. Primer viaje. En primer viaje, Marcos también participó, siendo ayudante de Pablo y Bernabé para evangelización. Aquí dice también a Juan, ese Juan es Marcos, Juan de ayudante, entonces participó para primer viaje, para evangelización. Para evangelizar, se unieron en un equipo de misioneros. Él participó ahí. En ese momento, Marcos era joven, sí, era joven. Y
habrá participado con pasión en ese viaje. Todo era perfecto. Primer momento, era perfecto. Pero desde aquí vamos a ver la frustración de Marcos. ¿Sí? Desde aquí. Marcos estuvo abatido. Sí, estuvo abatido en el medio del primer viaje para evangelización. Muy lamentablemente, ¿no? Aquí Hechos, capítulo 13, versículo 13, yo voy a leer. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfila. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí Juan es Marcos, ¿sí? Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Jerusalén era donde estaba su casa, ¿no? ¿Sí? Volvió a su casa. ¿Por qué Marcos? Porque Marcos volvió a su casa apartándose de Pablo y Bernabé. ¿Por qué? En ese momento no era fácil de viajar, sí, obviamente, no era fácil de viajar y ni había medios de transporte, ¿no? Tuvieron que andar continuamente y que estar mucho tiempo en el barco y no era fácil de viajar, fácil de evangelizar fuera del país, ¿no? Además, como la casa de Marcos era rica, ¿no? Era rica. Una persona rica. Por eso, parece que Marcos antes no habrá sufrido tanto. Sí. Vivía muy cómodo, con mucho dinero, ¿no? Por eso, parece que, sí, Marcos no habrá sufrido tanto. Por supuesto que al principio él, Marcos, habrá aguantado, pero con el tiempo era más difícil. Al final, volvió a su casa. Era joven, ¿sí? Volvió a su casa, que estaba en Jerusalén. Era muy penoso para Marcos, ¿sí? Si vemos en el versículo 14, Pablo y sus compañeros fueron de Perge a Antioquía, pero hay una sierra enorme entre Perge y Antioquía, ¿sí? Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, dice. Entonces Marcos tuvo que pasar por la sierra tan grande. Entonces al final no pudo hacerlo y volvió a su casa, Jerusalén. Y aparte, habrá tenido muchas dificultades durante el viaje para evangelización. No solo habrá tenido el sufrimiento físico, sino el mental también. La gente le reprochaba, perseguía, y además el apóstol Pablo fue apedreado, ¿sí? A través de la Biblia podemos saber esta historia. De todas maneras, puesto que no pudo aguantar más estas dificultades, por eso volvió a su casa en mitad del viaje. Sí, Marcos. Sí, mitad del viaje, volvió a su casa. Tan lamentable, ¿no? Por otro lado, su desviación habrá hecho que Pablo y sus compañeros tuvieran dificultades grandes, ¿sí? Tuvieran dificultades grandes para apóstol Pablo y sus compañeros. Si uno se separa de un grupo, sea quien sea, alguien debe encargarse de su trabajo en lugar de él. Sí, por eso. Además, lo que pasa es que el miedo es contagia. Marcos se separó por el miedo.
igual Pablo y sus compañeros se habrán confundido y desesperado, sí, por Marcos. A lo mejor, creo que alguna persona pensaba así: ay, ¿qué estamos haciendo ahora? Sí. ¿Será correcto vivir así? ¿Será correcto este camino? Yo también voy a volver también. ¿Voy a dejar ya? Sí, parece que pensaba así. Seguramente habría algunas personas que pensaban de igual manera. El medio se contagia, el miedo se contagia. Eso es lo que tenemos que saber, sí. El miedo se contagia. Entonces, volver a su casa, Marcos, su acción tiene gran influencia mala, ¿sí? Su miedo se contagia. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8, dice así, yo voy a leer: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. ¿Sí? El miedo se contagia. La evangelización es una batalla espiritual, ¿no? Estamos viviendo entre una batalla, sí, espiritual, entre el ejército de Dios y el diablo. Nosotros vivimos en una batalla espiritual. El diablo nos ataca con el miedo, sí. Esto es, el miedo es una arma del diablo. Con este miedo ataca a nosotros. Por eso tenemos que superar el miedo con la fe, sí. Tenemos que superar el miedo con la fe. Entonces, ¿qué tipo de fe necesitamos? ¿Qué tipo? ¿Ustedes conocen la palabra Emmanuel? ¿Sí? Emmanuel. Dios con nosotros. Significa Dios con nosotros, Emmanuel. La fe de Emmanuel es necesaria para nosotros. ¿Por qué? Dios está junto con nosotros hasta ahora, este momento. Entonces, no hace falta que tenga el miedo. Con esta fe podemos superar este miedo. ¿Por qué? El miedo es muy peligroso para nuestra vida cristiana. Con miedo, todo, ¿cómo se dice? Desaparecerá, ¿sí? Porque esto es una arma del diablo. Diablo se usa este miedo, ¿sí? Para destruir nuestra fe. Por eso, nosotros tenemos que tener la fe en Emmanuel, ¿sí? Emmanuel es necesario, mucho. Aquí Deuteronomio 21, yo voy a leer. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Esto es la verdad. Jehová tu Dios está contigo, Emmanuel. Está con nosotros hasta ahora también. Aquí, versículo 3 al 4 también yo voy a leer. Y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, contra vuestros enemigos para salvaros. Esto también es verdad, ¿no? Dios siempre está con nosotros. Aquí Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Este versículo, miremos en la pantalla, leamos juntos.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya sabemos bien, este versículo nos da gran consuelo, ¿sí? También es verdad. Al llevar la vida cristiana hay dificultades, sí, obviamente hay dificultades. Eso es normal, porque es una batalla espiritual. Estamos viviendo en una batalla espiritual. Por eso, muy difícil, dificultades. Pero Dios ya ha vencido en nuestra batalla. Sí, ya ha vencido. Aunque hay dificultades, es seguro que el resultado es la victoria. Sí, el resultado es la victoria, porque ya ha vencido Dios. La aflicción presente es para que seamos glorificados con Dios. Por lo tanto, necesitamos la fe de Emmanuel. Aquí dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, es verdad. Si evitamos las aflicciones, no podemos ser glorificados con Dios. Sí. Si evitamos las aflicciones, no podemos ser glorificados con Él, con Dios. Entonces, es muy obvio. Podemos vencer. Aquí también, Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18, también leamos juntos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, es verdad. Es imprescindible que tengamos la fe. Tenemos que mirar la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Tenemos que superar el miedo con la fe, Aquí también, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Miremos la pantalla, leamos juntos. Sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, ¿cómo podemos gozarnos? ¿Cómo podemos gozarnos en los padecimientos? ¿Cómo? Es muy difícil, ¿no? Pero para los cristianos podemos hacer esto. ¿Por qué? Con la fe. Sí, tenemos la fe. Entonces, con la fe podemos gozarnos en los padecimientos también. Con los ojos de la fe podemos mirar la gloria más grande que las aflicciones presentes. Sí. A pesar de que tenemos aflicciones ahora, aflicciones presentes, pero la gloria más grande, sí o sí, va a venir a nosotros. Mirando esta gloria, podemos vencer estas aflicciones presentes. Dios Todopoderoso está con nosotros y nosotros también recibimos su gloria. Eso es gloria
incalculable, sí, esperando a nosotros. Es verdad, a través de la Biblia podemos entender esto. Sí. Si conozcamos esto, podemos vencer las aflicciones, podemos vencer el miedo. Es muy importante. Primera de Pedro 5:10, yo voy a leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es verdad, ¿no? Dios. Ya hemos recibido la gran gracia de Dios. Ya hemos recibido gran gracia. Y ese Dios nos perfecciona, afirme, fortalece y establece, dice. Sí, ese Dios ahora está con nosotros. Ese Dios es mi Padre. En la Biblia aparecen muchas promesas de Dios, ¿no? En la Biblia, hacia los cristianos, hacia nosotros. Tenemos que descubrir esas promesas en la Biblia. Y tenemos que superar el miedo con esas promesas. Sí, podemos superar. Tal como se contagia el miedo, también se contagia la fe también. Sí. Nuestra vida es muy importante. Pues, ¿qué tipo de persona queremos ser? Sí. ¿Qué tipo de persona queremos ser para la gente de nuestro alrededor? ¿El que contagia el miedo o contagia la fe? ¿Qué tipo de persona? Contagia la fe, sí. Para esto tenemos que tener primeramente la fe, exactamente. A alguno le gusta quejarse de todo, se queja y murmura, y falta cuando tiene que participar. Sí, hay como esta persona. Este tipo de persona desanima a la gente de su alrededor. Sí, este tipo de persona. No sea esta persona, ¿no? Y le desespera y preocupa. Aquí, Números, capítulo 32, versículo 6 al 7, Números 32, 6 al 7, yo voy a leer. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Si no participa en una situación en la que tenemos que participar todo, desanima a los demás. Sí, es muy importante entonces. Hay que participar. Al contrario, alguna persona participa y colabora sin queja en vez de reprochar. Esta persona, si hay algún plan de la iglesia, participa con esfuerzo, a pesar de que es diferente de su opinión. Sí, es muy importante. Y confía en Dios, orando a que le guía correctamente. Sí, orar. Este tipo de persona hace que tenga fuerza la gente de su alrededor, y su fe también afecta a los demás. Buena afecta, ¿no? Buena afecta. No solo debemos superar el miedo, sino también tenemos que contagiar la fe a los demás. Es muy importante para nuestra vida. Tenemos que ser como esta persona, siendo los cristianos.
una persona que contagia la fe correcta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar un momento de colaboración, sobre colaboración. En la obra de Dios, la colaboración es más fundamental que cualquier cosa, sí, es muy importante. En el mundo, lo importante es talento, ¿sí? Por esta razón, si alguien no tiene talento, ni puede trabajar bien, le eliminan y echan. Es decir, en el mundo, la gente sobresaliente puede ser reconocida, pero Dios no utiliza a una persona especial. Sí, Dios no utiliza a una persona especial. Porque el poder no es de la persona, sí, no es de la persona, sino del Dios, sino de Dios. Dios puede trabajar sin ninguna ayuda nuestra, ¿sí? Y puede cumplir su plan perfectamente. Solo Dios puede hacer. Solo que Dios nos utiliza para su obra, sí, nos utiliza. Entonces, ¿qué aspecto de nosotros verá Dios para utilizarnos? ¿Qué tipo de aspecto? Dios no mira nuestro talento, sino nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra fidelidad. Sí. Dios mira esto. La fe, obediencia y fidelidad son más importantes que el talento en la obra de Dios, ¿sí? Y Dios considera muy importante la colaboración. La colaboración es muy importante. ¿Qué es la colaboración? La colaboración es tener un mismo propósito y el mismo corazón. Es muy importante. Por eso tenemos que cuidar mucho la división. ¿Sí? Si dividimos, Dios no trabaja a través de nosotros. Necesita una colaboración entre los cristianos, un propósito, ¿sí? Mismo corazón. Entonces, hay que cuidar mucho la división en la iglesia. Dios no trabaja. Cuando obedecemos a la obra de Dios con el mismo corazón y vivimos con diligencia, Dios trabaja a través de nosotros. Dios nos muestra su poder. Sí. Si queremos recibir el poder de Dios, tenemos que colaborar juntos con los hermanos. Un mismo corazón, un mismo propósito. Es muy importante colaborar en la obra de Dios y en la iglesia. Sí. Bueno, de todos modos, cuando Marcos estaba de primer viaje para evangelización, no pudo colaborar hasta el fin, muy lamentablemente, sí, Marcos. Al final, se separó y volvió a su casa. Su desviación habrá hecho que Pablo y sus compañeros estuvieran más cansados. Sí, tan lamentable. Ellos habrán tenido miedo y se habrán desesperado también. Pero Dios ayudó a que terminasen bien ese viaje para evangelización y hizo la gran obra de evangelización. Así terminó el primer viaje de Pablo y Bernabé para la evangelización. Sin embargo, cuando estaban preparando el segundo viaje para evangelización, hubo desacuerdo entre ellos a causa del asunto de Marcos, tan lamentable. Entonces, una equivocación fue influenciado, ¿sí? Se ha
influenciado, ¿sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Es una influencia muy mala, ¿sí? Hubo por su ausencia, ¿sí? Por su salir de primer viaje, ¿no? Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, yo voy a leer sobre esta historia. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo y Bernabé eran colaboradores, sí, eran colaboradores, pero hubo tal desacuerdo entre ellos a causa de Marcos. Bernabé era el tío de Marcos, ¿no? Era el tío. Él habrá querido darle una oportunidad más a su primo, Marcos, ¿no? Pero Pablo dijo que no, sí, Pablo dijo que no, porque no era fácil el viaje para evangelización. Si se había caído una vez, podía que se volviera a caer otra vez, ¿no? Por eso dijo que no. Y si se volviera a separar, podía que tuvieran la dificultad más grande. Él ya tuvo esta experiencia por eso. Y si Marcos se volviera a separar en segunda oportunidad también, seguramente Marcos también se habría desanimado por sí mismo en gran manera. A lo mejor por estas razones Pablo habrá rechazado, por eso dijo no. Total que fueron de viaje para evangelización por separado, sí, por separado. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió. Sí, la Biblia explica esta historia. Por eso, imaginemos, en ese momento, ¿cómo sería el corazón de Marcos en ese momento? Él miraba todo. A causa de su error, se pelearon Pablo y Bernabé, sí, bajo de su vista, ¿no? Incluso se separaron, ¿sí? Él miraba todo. Se habrá sentido muy triste su corazón y habrá reflexionado en profundidad sobre sí mismo, ¿no? Sí. Porque me separé de ese viaje para que predicó evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Él por mí? ¿Cuán gran gracia he recibido? ¿Para qué tengo que vivir en serio? ¿Para qué? ¿Qué decisión tengo que tomar ahora? Sí, así pensaba. A lo mejor él habrá pensado continuamente así. Marcos no se frustró, ¿sí? Al final, Marcos no se frustró, sino su vida cristiana fue más firme a través de este proceso. Sí, este proceso.
Es necesario. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo? Vamos a averiguar sobre la victoria de Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo 4, 11. Si lo tienen, leamos juntos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El libro Timoteo fue escrito unos días antes de que muriera el apóstol Pablo. Sí, segunda de Timoteo. Último libro de Pablo antes de morir. Era el momento en que transcurrió aproximadamente 10 años después de que se pelearon Pablo y Bernabé. Sí, después de 10 años de este momento. En ese momento, Pablo volvió a mencionar a Marcos. ¿Sí? ¿Qué dijo él? ¿Cómo? Aquí dice, me es útil para el ministerio. Sí. Apóstol Pablo dijo así sobre Marcos, me es útil para el ministerio. Hace 10 años, Marcos fue considerado como una persona inútil, ¿no? Por lo tanto, Pablo no podía llevarlo al viaje para evangelización. Sin embargo, luego Marcos se convirtió en una persona muy valiosa para la iglesia. Él reflexionó profundamente sobre su error y grabó el amor de Jesús en su corazón y enderezó su corazón para darle su vida a Dios. Después de eso, volvió fuertemente y sufrió las aflicciones para el Evangelio. Sí. Aquí dice, Colosenses capítulo 4, versículo 10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Sí, aquí dice, el libro Colosenses fue escrito en el momento en que Pablo estuvo en la cárcel, ¿no? En la cárcel. Aquí sale Marcos, mi compañero de prisiones. Sí. Marcos también fue acercalado con Pablo, ¿sí? Marcos, hace 10 años, había vuelto a casa en la mitad del viaje, cobardemente, ¿no? Pero él estuvo resistiendo las aflicciones con Pablo. Marcos reflexionó profundamente sobre su error que había cometido antes y se convirtió en un buen ministro de Jesucristo y en una persona valiosa para Dios. Así cambió. Filemón 1 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Apóstol Pablo dijo así en el libro Filemón, Marcos, mis colaboradores. Asimismo, fue un colaborador precioso de Pablo, hasta que Pablo sufriese martirio. Sí. Hasta último momento. Unos años después de que muriera Pablo, el nombre de Marcos volvió a aparecer en la Biblia también. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Miremos en la pantalla, leamos juntos. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos, mi hijo. El libro Pedro
el libro Pedro lo escribió Pedro, ¿no? Pedro escribió esto. Él le llamó a Marcos como mi hijo, ¿sí? Mi hijo. Pedro lo conoció a Marcos desde hace aproximadamente 30 años, sí, mucho tiempo, ¿no? Antes de que muriera Jesús. Pedro habrá visto y escuchado todo sobre Marcos, el proceso de su crecimiento y su fracaso también. Pedro tenía también una experiencia equivocada, ¿no? Pedro, ya sabemos. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero al final él comprendió el amor de Jesús y lo grabó ese amor en su corazón y sacrificó su vida para Jesús, para Dios, y sufrió martirio. Pedro y Marcos tenían comuniones. Después de que Pablo sufrió martirio, Marcos, que fue útil para Pablo, acompañó a Pedro, ¿no? Y fue un colaborador muy valioso para Pedro también. Ya llegó a ser llamado, ¿sí?, hijo de Pedro, sí, así. Marcos cambió de su corazón y creció más a través de error y frustración. Él creció más. Cualquier persona se equivoque, sí. Hasta nosotros nos equivocamos, ¿no? Cualquier persona. Pero lo importante es la actitud después de equivocarse. Después de equivocarse, alguna persona se frustra y se cae. En cambio, otra persona reconoce su error, reflexiona en profundidad y se vuelve a levantar. Esto es más importante. De esta manera, supera error, ¿sí? Supera errores. Aunque los dos sean equivocados, hay gran diferencia de su final. Puede que nos equivoquemos, pero lo que debemos hacer es reconocer errores y reflexionar profundamente. Es más importante. Y tenemos que ser capaces de superar errores. Marcos fue el que mostró su error con sinceridad. Sí, Marcos. Aquí San Marcos capítulo 14, versículo 51, 52. Yo voy a leer. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Saben qué escena esto? Esta escena era la situación en que estaban prendiendo a Jesús. En ese momento, todos sus discípulos huyeron dejándole, sí, dejando Jesús. Todos huyeron. Entre ellos apareció un joven, sí, entre ellos, un joven. ¿Quién es? Su cuerpo estaba cubierto con una sábana y huyó desnudo deprisa, dejando la sábana. Este asunto está escrito solo en el libro San Marcos, sí, solo en San Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Solamente San Marcos. Es porque a lo mejor este joven fue Marcos. El autor del libro San Marcos es Marcos, ¿no? Eso es el comentario común de este punto de vista de especialista en textos bíblicos. Sí, Marcos.
Marcos escribió la vida de Jesús y el Evangelio, y escribió su error también, su error en ese libro, San Marcos. Entonces, ¿por qué él habrá mostrado su error tan vergonzoso? ¿Por qué? Es porque a lo mejor sinceramente habrá reconocido su error ante Dios y determinado no volver a cometer tal cobardía. Sí, por eso escribió. Al final, según su decisión, él vivió para Jesús en toda su vida y le dedicó su vida a Jesús. Proverbios capítulo 24, versículo 16, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Puede que los cristianos también caigamos, sí, los cristianos también. Pero, aunque los cristianos caemos 7 veces, no tenemos que frustrarnos, sino que volver a levantarnos. Es más importante. Claro, puede que nos equivoquemos y caigamos y que estemos en una gran dificultad, pero en ese momento lo que tenemos que hacer es volver a mirar a Dios, sí, como Marcos, reflexionando su vida, reflexionando su amor. Nosotros tenemos que entender su amor correctamente y andar el camino correcto hacia Dios. Salmos capítulo 37, versículo 23 al 24. Si lo tienen, leamos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene su mano. Tan precioso, ¿no? Cada uno de nosotros, sí, cada uno de nosotros tiene nuestro camino, que es ordenado por Dios. Sí, cada nosotros. Dios nos guía, protege y aprueba para nosotros, para nuestra fe firme. Entonces, nosotros debemos llegar a la final de la vida cristiana que Dios nos ha planeado. Sí. A través de la vida de Marcos podemos entender cómo guía a nuestra vida Dios, ¿sí? Con su amor, con su poder, está guiando nuestra vida. También está junto con nosotros hasta ahora, hasta este momento. Creemos en esto. A través de la Biblia, a través de la vida de Marcos, podemos entender muy exactamente, comparando con nuestra vida, ¿no? Ese Dios es mi Padre, hasta ahora también. Ese Dios está conmigo, hasta ahora también. Así guiaba su vida Marcos. Su fin era muy hermosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que recordar esto, tenemos que guardar estas enseñanzas en nuestros corazones y tenemos que vivir más correctamente, adecuadamente. Sí. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por salvarnos y por amarnos. Te amamos sinceramente al haber comprendiendo tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos
a crecer en tu palabra y en la comunión entre los hermanos y hermanas, para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos, que reciban la salvación, todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio, para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén.